Hola, muy buenos días a todas y a todos. Les damos muchas gracias por su presencia y les pedimos para iniciar y para tener un registro de la asistencia que en el chat pongan su nombre y el establecimiento del cual nos acompañan. A modo a modo de inicio, les quiero comentar que, bueno, mi nombre es Gonzalo Rubio, soy el encargado ahora del programa de salud de la mujer y acá en la Subsecretaría de Salud Pública. Y en conmemoración a la semana del parto respetado, quisimos hacer un pequeño webinar para poder empezar a trabajar y dar y de alguna manera hacer una idea de lo que tiene que ser el parto respetado en nuestro país. Eh, la mayoría de nosotros entendemos y de alguna manera cuando hablamos de parto respetado nos gustaría saber de qué se habla de parto respetado o tal vez que eventualmente podría ser un parto irrespetuoso. Vamos a tratar de dar algunas señales con respecto a eso. Les comento que además gran parte del equipo está trabajando efectivamente en poder ir evaluando cuáles las mejores alternativas y estamos, bueno, les comento y les adelanto que estamos trabajando también en una orientación técnica de parto y nacimiento que esperamos que esté disponible este año para que toda la red pueda contar con los instrumentos y la documentación necesaria para poder dar, ojalá, una atención de parto lo más respetuosa posible. Naturalmente, también está vinculado a que tratemos de que exista una experiencia positiva de parto para, ojalá, todas las mujeres que habitan nuestro territorio. Hoy día voy a estar yo como encargado del programa y Georgia Cartes, que es la directora nacional de matronería, vamos a hacer una pequeña presentación. Voy a iniciar yo hablando sobre los desafíos del nacimiento en Chile. Esta es una presentación que me hacen un dedito para arriba si se ve. ¿Sí? Gonzalo, perdón, Sí. esperemos si podemos esperar unos 2 minutitos para que se conecten más personas que todavía, Súper, ni un problema. sí. Si esperemos un poco, yo les voy a ir contando más o menos que vamos a hablar los desafíos y avances en la atención del parto en Chile. eh, y eso. Bueno, mientras, como bien decía acá el doctor Rubio, ¿cierto? Gonzalo Rubio, desde acá, del Programa Nacional de Salud de la Mujer del Ministerio de Salud, quisimos desarrollar este webinar en el contexto de la Semana Mundial del Parto Respetado, donde el lema de este año es Salud es parir sin violencias, y por lo tanto eso desde las políticas públicas nos tiene que instar a seguir trabajando dentro de los desafíos, ¿cierto?, para preparar de la mejor manera posible que toda la red asistencial tenga una atención digna, ¿cierto?, y respetuosa para las personas gestantes y principalmente las mujeres. Así que agradecer entonces que nuestro encargado, el doctor Gonzalo Rubio, pueda hacer una presentación y luego de eso, ¿cierto?, Georgia Cartes también va a presentar sobre el levantamiento, el diagnóstico de las maternidades a nivel nacional, el estado del arte y cierto cómo esto encuadra de alguna forma con la discusión actual de la ley Adriana, que como bien sabrán, cierto, actualmente está en la discusión todavía en la Cámara y esperamos que tenga prontamente una aprobación para que podamos ir de alguna forma desde el Ejecutivo también ir desarrollando en conjunto una estrategia, cierto, para las mejorías en la atención del parto respetado. Yo creo que ahora sí estamos ahí alrededor de, ya vamos llegando a las 60 personas conectadas, agradecerles a todas y todos quienes se pudieron conectar rápidamente.
para incluso quienes están en sus lugares de trabajo. Hay gente de todo el país que está aquí en, en el chat escribiendo, ¿cierto? En su asistencia. Les pedimos que por favor se puedan anotar, ¿cierto? El nombre y el lugar de trabajo, ¿cierto? Y región que representan en esta jornada. En honor al tiempo, yo creo que ya estamos, Doc, así que démosle nomás. Gracias. Muchas gracias, Katiuska. Bueno, vamos a iniciar. Yo creo que se ve mi presentación, ¿cierto? Esta es una foto de lo que era, de alguna manera, el parto en el siglo pasado, a inicios del siglo XX, como en una sala de parto había matronas y de alguna manera esto representa de alguna manera que la atención profesional del parto en nuestro país tiene una larga tradición, ¿ya? No es una cosa que haya sido, bueno, sabemos que la matronería es la profesión que tiene ya más de 130 años, que de alguna manera incluso se formó antes de la Escuela de Medicina, y Chile tiene una larga tradición de atención profesional del parto. Efectivamente, mayoritariamente las matronas son las que han llevado la batuta en la atención profesional. Y sabemos que los cambios durante el siglo XX que tuvieron mucho que ver con el crecimiento del país, con la industrialización en la primera mitad y con la migración del campo a la ciudad, fueron diferenciando y fueron haciendo modificaciones que consideramos súper importantes de relevar. ¿Ya? Acá esto lo saqué del repositorio de la Biblioteca Nacional. Hablaba de que en la primera mitad del siglo XX también no era raro que las mujeres tuvieran partos fuera de los establecimientos de salud, y eventualmente podían ser atendidas por sus vecinas, por sus amigas, por una partera en ese momento. Y bueno, ahí la vemos posparto inmediato, la puérpera con el recién nacido. Y esta no era una situación que fuera diferente en general en la mayoría del país. La mayoría de nosotros debe tener en la memoria de alguna abuela que tuvo la mayor parte de sus partos en la casa. Fue atendida naturalmente por una partera, por una amiga, y tradicionalmente la historia de la humanidad ha estado vinculada a que otras mujeres ayuden a las mujeres en sus partos, las acompañen y las asistan. Y de alguna manera toda la evolución biomédica del siglo XIX, del siglo XX, asociado al uso de tecnología, fue cambiando esta situación que llevaba varios siglos, y empezó a cambiar la casa, la calidez del hogar, la familia, por hospitales en pos de otorgar la mayor seguridad, porque sabíamos de alguna manera que en esos tiempos esta es la curva de mortalidad de la mortalidad materna integral por 100.000 nacidos vivos en Chile de 1950 a 1920. Y sabíamos que no era raro que las mujeres murieran de parto. Nuestras abuelas nos podrían haber contado también que probablemente y sus hijos también tuvieran mortinatos o mortineonatos. Y teníamos unas tasas elevadísimas, probablemente una de las más altas de la región en ese momento, que teníamos casi 346 o alrededor se morían alrededor de 350 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. Esa era una cifra exorbitante. Y en la segunda mitad del siglo XX, con el énfasis que se le dio del punto de vista de la salud pública a la atención profesional del parto, a la disminución de la mortalidad materna, mejorando las condiciones sobre todo de salud de la población, mejorando las situaciones de higienización,
mejorando las vacunaciones, el acceso a los métodos, el acceso a los antibióticos, empezó a hacer que se disminuyeran de manera ostensible la mortalidad, y yo creo que esta es una de las situaciones que nos tiene que tener orgullosos como chilenos y chilenas, de alguna manera, esta disminución tan importante de la mortalidad. Y nos vamos dando cuenta, de alguna manera, que hay hitos importantes. En 1952, 55, se crea el Sistema Nacional de Salud, que intenta llegar a todas las partes del territorio nacional. Después empiezan a acceder de alguna manera las mujeres a métodos anticonceptivos en la década de los 60, una política importantísima en la reducción de la muerte, y también nos vienen a nuestros recuerdos, quizás nuestras bisabuelas tuvieron 15 hijos, nuestras abuelas empezaron a tener 4 o 5 hijos, nuestras madres probablemente tienen 3 hijos, y actualmente la mayoría de nosotros, o nuestros hijos, nuestras hijas, probablemente van a tener un hijo o no van a tener, o quizás no van a tener. Y aquí vemos cómo va disminuyendo la mortalidad materna, y cuando bajamos el umbral de las 50 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, de alguna manera nos acercamos a los países de alguna manera más desarrollados, y durante alrededor de 20 años estábamos muy pegados en la cifra que va entre 10 y 20 muertes de mujeres por 100.000 nacidos vivos. Acá el 2020 tuvimos un aumento importante que estuvo vinculado a la pandemia, que de alguna manera también la gran mayoría de los países de la región hablan de un retroceso casi en 20 años en relación a la mortalidad materna. Bueno, la verdad es que nuestro retroceso fue de casi 30 años, porque el 2020 o el 2023 teníamos cifras menores a 20, bueno, tuvimos una cifra del 2020 de más de 30 mujeres que fallecieron por 100.000 nacidos vivos. Y uno de los grandes desafíos que probablemente vamos a trabajar es ojalá disminuir esta cifra. Naturalmente también ha ido disminuyendo la natalidad en Chile, y todas las cifras hablan de que cada vez más las mujeres tienen menos hijos, o a veces deciden no tenerlo. Y de alguna manera también la edad materna va transicionando hacia probablemente embarazos quizás más tardíos. Si nos fijamos, la natalidad viene disminuyendo hace mucho tiempo, y actualmente nos encontramos bajo la tasa de reemplazo. La tasa de fecundidad está en 1.3 hijos por cada mujer en edad fértil. Eso habla de alguna manera para que una población se logre mantener en el tiempo, deberíamos tener una tasa de fecundidad de alrededor de 2.1. Eso habla cómo de alguna manera Chile también se va apareciendo a los países de alguna manera más cercanos a los países más desarrollados, porque va disminuyendo mucho la natalidad, vinculado no solo al acceso a métodos anticonceptivos, sino que probablemente también las mujeres incluidas en el ambiente laboral, probablemente el acceso a la educación superior, hace que las mujeres vayan postergando la maternidad. Y eso efectivamente también va disminuyendo. También hay situaciones en las que de alguna manera la mayoría de nosotros entiende que quizás antes una familia podía vivir de manera no holgada, pero tranquila, con el sueldo de un progenitor y con 3 o 4 hijos. Y actualmente es la verdad en las que las condiciones en general se hacen más complejas para la vida. Y uno de las grandes, yo creo que hitos, y uno de los grandes orgullos que tenemos como país en los últimos 20 años es la disminución del embarazo adolescente, porque sabemos que además el embarazo adolescente es un signo de desigualdad, de pobreza, de estigma, de que las adolescentes dejen
los estudios, y por eso es súper importante. Nosotros somos uno de los pocos países de la región, junto con Uruguay y Costa Rica, que hemos logrado la disminución del embarazo adolescente, y eso tiene que ver con, nos debería hacer sentir muy orgullosos. Y de alguna manera nos vamos dando cuenta de que la salud pública chilena, la salud materno-infantil, la salud sexual y reproductiva, tiene impacto sobre la vida de las personas, ¿ya? Ahora, en este afán de intentar tener, ojalá, las mejores cifras, la menor mortalidad, hemos de alguna manera pecado de sobreutilizar a veces tecnología sanitaria. Y uno de los mayores indicadores que nos muestran esto es la progresión y el aumento exponencial que ha tenido la cesárea en Chile. En el 2001, globalmente Chile tenía una tasa de cesárea alrededor de un 30%. El 2012, 10 años después, un 35%. El 2018 estamos sobre la barrera del 40%. El 2020 tuvimos un 43% y el 2022 estamos llegando a un 49%. ¿Ya? Si hacemos una división entre el sistema público y privado, nos damos cuenta que esta progresión ha ido aumentando. La mayoría de nosotros siempre como que se ha excusado en que el sistema privado tiene una alta tasa de cesárea, pero el sistema público también ha aumentado su tasa de cesárea, ¿ya? Y quizás esto nos debería hacer pensar que tal vez no estamos haciendo tan bien las cosas. No porque la cesárea sea mala per se, sino que nos vamos dando cuenta que efectivamente la cesárea tampoco nos va a ayudar a disminuir la mortalidad, los eventos adversos, ¿ya? Porque sabemos que de alguna manera puede tener más complicaciones, y existe una alta demanda de las mujeres también, por lo que yo les comentaba, de este espacio que era el hospital, del cual la mayoría de nosotros y nosotras hemos aprendido, nos hemos imbuido de esta verdadera consigna, que es disminuir la mortalidad materna, mejorar estas condiciones. Tal vez hemos pecado y hemos aumentado mucho, hemos sobreutilizado las tecnologías sanitarias, y eso ha redundado en un aumento de la cesárea. Y nos vamos dando cuenta que de alguna manera ya probablemente estamos dentro de los países que tienen la tasa cesárea más alta del mundo, ¿ya? Creo que es importante entender que probablemente estamos viviendo, y como nos comentaba Katiuska, estamos a puertas probablemente de llegar a una ley de parto respetado, o llamada ley Adriana. Yo creo que estamos en un momento de transición, o un momento de crisis. Y que ahí me gusta mucho mencionar a este poeta alemán, que es Bertolt Brecht, que hablaba que la crisis se producía cuando lo viejo no acababa de morir y lo nuevo no acababa de nacer. En el fondo hay un choque entre dos visiones que de alguna manera nos hacen contraponernos. Y quizás lo que deberíamos pensar es que no tenemos visiones contrapuestas, sino que lo que tenemos es, de alguna manera, todos tenemos el mismo objetivo, que es ojalá tener una madre y un hijo sano, tener ojalá la mejor experiencia y calidad de atención de nuestras pacientes. Y probablemente lo que nos vamos a tener que poner de acuerdo es cómo vamos a llegar a esa situación. Y aquí yo creo que es lo que de alguna manera está en contraposición. Tienen que ver dos modelos que de alguna manera nos han determinado durante gran parte de esto. Es el modelo de atención centrado más en lo biomédico versus un modelo de atención centrado en la persona. ¿Y qué pasa cuando efectivamente tenemos un modelo biomédico? Generalmente está asociado a la patología, ¿ya? Donde de alguna manera yo soy uno de los primeros que explica cuando se nos preguntan por qué hay tantas cesáreas en Chile. Uno generalmente plantea de que probablemente la mayoría de los médicos
estamos centrados o estamos muy seteados en la patología. Creo yo que probablemente, si pensamos en un modelo más centrado en la mujer, en su entorno, en sus necesidades, vamos a hacer una diferencia. Entonces, tratando de evitar una eventual complicación, probablemente estamos aumentando esa cifra. El modelo biomédico, donde la gran mayoría de nosotros nos hemos formado, siempre estuvo muy vinculado a decisiones verticales. Lo que decía el médico probablemente era una ley y era difícil el cuestionarlo, lo que decía la matrona, y ahora las pacientes y las personas están de alguna manera cuestionando más esas decisiones, ¿ya? Y ahí yo creo que deberíamos ir no hacia la confrontación de decirle, ¿sabes qué? Yo soy el que sé, tú no sabes nada, es ir más hacia decisiones compartidas. Probablemente, y yo más que un desafío, o sea, más que un enfrentamiento, creo que esto debería ser una oportunidad de alguna manera para mejorar nuestra calidad de atención, compartiendo las decisiones. Y en ese momento, cuando las mujeres probablemente se involucran en estas decisiones, es más probable también que puedan adherir mejor a sus tratamientos, más que sean solamente indicaciones directivas. ¿Ya? Naturalmente el modelo biomédico está centrado en resultados, y la verdad es que nosotros tenemos buenos resultados en la región. Somos un país con una baja mortalidad materna, con una baja mortalidad infantil, ¿ya? Y pasa un poco como nos pasó con el tema de la desnutrición, que nos pasamos desde la desnutrición por carencia, ahora estamos en una situación de desnutrición por exceso, ¿ya? Y en el modelo centrado en la persona, esto está más que en resultado, es que el proceso tenga consistencia con con el resultado, o que de alguna manera no estén desvinculados tanto el resultado con el proceso. El modelo biomédico es más bien impersonal, en cambio el modelo centrado en la persona es personalizado, porque va a diferenciar que las cosas rutinarias no necesariamente van a ser enfrentadas por las personas del mismo modo. En el modelo biomédico, naturalmente, hay una sobrevaloración tecnológica versus un uso seleccionado en el modelo central de las personas. Y en el modelo biomédico hay un manejo medicalizado y patologizante. Y probablemente en el modelo central de la persona vamos a necesitar un modelo más fisiológico y menos medicalizado. Probablemente la mayoría de nosotros y nosotras nos formamos en la escuela de Bristol, en la escuela del Ramper y Cinto. Yo personalmente puedo dar fe de eso, y nos cuesta desvincularnos de eso que de alguna manera siempre se nos enseña. Por lo tanto, hay que desaprender algunas cosas. Y mi invitación no es a que se confronten estas dos cosas, sino que de alguna manera vayamos haciendo una transición en la medida que las condiciones se puedan ir dando. ¿Y cuál creo yo que son los desafíos del nacimiento en Chile? Creo que uno de los grandes desafíos sigue siendo la seguridad. Se ha levantado mucho la idea de que efectivamente tal vez ya no es necesario preocuparnos tanto en la mortalidad materna. A mí me parece que uno de los primeros derechos de las mujeres es no morir en el parto. Y también es un derecho de los hijos de que esas mujeres no puedan morir en su parto. Y nos vamos a tener que preocupar mucho de cómo de alguna manera esta mantención de la mortalidad materna, incluso el aumento en la pandemia, cómo podemos revertirla con este objetivo de ojalá no tener muertes maternas o no tener muertes maternas prevenibles. Nuestra tendencia siempre debería ser, ojalá, ir hacia un 0 muertes maternas prevenibles. Y vamos a trabajar, y desde la Subsecretaría de Salud Pública tenemos la idea también de implementar una vigilancia de la morbilidad materna grave. Ojalá vamos a tener que empezar a transitar de este modelo biomédico que yo les había comentado, que la mayoría de nosotros está seteado desde hace mucho tiempo, a ojalá un modelo centralizado en la persona, donde
de alguna manera empecemos con decisiones compartidas, con decisiones no tan verticales, que de alguna manera podamos también preocuparnos más en el proceso que solo en el resultado, ¿ya? Después vamos a tener que pensar que no todas las cosas probablemente van a tener que ser rutinarias. La mayoría de nosotros probablemente aprendió que la episiotomía en la primigesta era una situación de rutina. Ya sabemos que eso no tiene ningún sentido, no mejora, ni fortalece, ni favorece las alteraciones en el piso pélvico. Sabemos que cada una de las indicaciones que vamos a tener que hacer van a estar muy centradas en cada uno de los procesos. Y de alguna manera la disminución de la natalidad nos ayuda también en esta situación. Cuando teníamos más de 200.000 partos, probablemente, yo sé que hay muchas maternidades que probablemente también están sobrepasadas en un montón de cosas, pero en general la tendencia hacia la disminución y probablemente nos vamos a tener que concentrar más en la persona. E idealmente, una cosa que nos gustaría a todos, que está incluida dentro que es el proyecto de ley de parto respetado, que lamentablemente no lo podemos garantizar en este momento, nos encantaría que eso pudiera ser así, ojalá que el modelo estuviera vinculado a que hubiera una matrona por una mujer en trabajo parto. Por lo tanto, y que pudiera haber un trato más personalizado y más. Con respecto a la pertinencia cultural y territorial, es importante también darnos cuenta de que las mujeres no necesariamente son iguales todas. Por lo tanto, cada una va a tener necesidades súper diversas y diferentes. Probablemente, y ahí les voy a mostrar unas fotos de las salas de parto interculturales que tenemos en la red. Yo creo que también son un orgullo para probablemente sus territorios. Y vamos a tener que ir viendo cómo de alguna manera nos vamos confrontando a diversas situaciones culturales que probablemente para nosotros no son del todo aceptables a primera, a primera vista, pero como nos vamos dando cuenta. Y tenemos otros desafíos que probablemente esto va a generar bastante controversia, que en esta ya hace casi 10 años dejaron de haber partos en los hospitales comunitarios y las mujeres de esos territorios que tuvieron sus primeros hijos en esos hospitales ya no pueden tener. Y eso, la verdad es que ha generado una problemática en particular que tiene que ver con el desarraigo vinculado al parto, ¿ya? Nosotros sabemos que nuestro territorio es muy extenso y nos gustaría, ojalá, que la mujer pudiera tener un parto lo más cercano a su casa. Nosotros hemos planteado en todas las situaciones de que, sobre todo en condiciones de riesgo, no podemos garantizar la seguridad del parto en cada una de las comunas de nuestro país, pero vamos a tener que pensar cómo acercamos también a las mujeres o cómo acercamos la red a esas mujeres. Y lo último, con respecto a los desafíos del nacimiento, creo que tiene que ser justo. Creo que ojalá deberíamos tener los mismos estándares en todo el territorio. Actualmente probablemente Georgia les va a comentar que el modelo de atención de parto humanizado, parto respetado, está en casi el 60% de las maternidades del país, pero no tenemos a veces las mismas condiciones de infraestructura. Y vemos que efectivamente hay diferencia en los servicios de salud, hay diferencia en los hospitales. Tenemos muchos hospitales que todavía tienen el modelo de los prepartos abiertos, y otros lugares donde tenemos salas de atención integral de parto, que es probablemente donde nos gustaría transitar. Y creo que la mayoría de nosotros y nosotras le encantaría poder contar con una sala de atención integral de parto para cada mujer. Y probablemente hacia allá debemos ir, ese debe ser nuestro horizonte, pero creo que lamentablemente ahora no podemos garantizar esa situación.
quería ir cerrando con esto, y es una invitación. Existe un documento que sacó la Organización Mundial de la Salud hace algún tiempo, que lo que habla son recomendaciones de la OMS para una experiencia positiva de parto. Bueno, la OMS habla mucho de la experiencia positiva de parto, y de alguna manera lo que hace es poner en el centro a la mujer, y de manera periférica están los recursos físicos esenciales y el personal competente y motivado para dar la mejor atención y la mejor calidad de atención a esta mujer, donde en el centro está la mujer y su hijo, ¿ya? Entonces vamos a tener un trabajo de parto respetado y con una atención, apoyo emocional, ojalá del acompañante de su elección. Lo ideal es que las mujeres puedan de alguna manera estar acompañadas gran parte del tiempo. Sabemos que la infraestructura a veces no nos permite esa situación, pero hay que intentar de que eso sea así. Que haya una comunicación efectiva por parte del personal. Estrategias para alivio del dolor que pueden ser naturalmente farmacológicas o no farmacológicas. Vigilancia regular del trabajo parto, documentar los eventos adversos, auditorías y comentarios de cuando hay situaciones que se escapan de la normalidad. Idealmente no restringir la ingesta de líquido y alimentos por vía oral. No existe evidencia que eso de alguna manera pueda prevenir alguna complicación. Dar movilidad al trabajo parto y la posición de elección en el momento. Un plan de derivación preestablecido cuando tenemos una situación que se escapa a la normalidad, e idealmente una continuidad de atención. Ojalá que eventualmente sea la misma persona la que la recibe, la que atiende el parto y eventualmente hace la atención. Y este es el documento, ustedes lo pueden buscar por las recomendaciones de OMS para una experiencia de parto positiva. Y hace una consulta técnica con una metodología GRADE y da 56 recomendaciones para el cuidado durante el parto, de las cuales 26 son nuevas y 30 son recomendadas e incorporadas a partir de directrices previas. Y la idea es que se presentan de acuerdo con el contexto de cuidado por el cual son relevantes, o sea, durante el trabajo de parto, durante el periodo de dilatación, en el expulsivo, durante el alumbramiento y la atención inmediata al recién nacido y la puérpera, ¿ya? Creo que es un documento súper valioso. Creo que la mayoría de nosotros en nuestros equipos ojalá deberían conocerlo y darse cuenta que gran parte de las prácticas que nosotros hacemos de manera rutinaria no tienen evidencia suficiente como para seguir haciéndolo. Y aquí les quiero comentar, acá hay 2 salas de parto integral con las cuales contamos con esta red. Esta es la sala de parto de Santa Bárbara y esta es la sala de parto de Osorno, ¿ya? Que tiene naturalmente, tiene este sincretismo entre la pertinencia cultural y de alguna manera, la seguridad de la atención, como la mayoría de nosotros la vemos. Tenemos también ahí estaba viendo una fotito que saqué del Hospital de Coronel, cuando yo creo que esto es una infraestructura hermosa y de lujo que ojalá pudiéramos tener para todas las mujeres del territorio. Y eso por ahora. Les agradezco la atención y eso, yo creo que ahora viene Giorgio, ¿cierto? Muchas gracias, doctor Gonzalo Rubio, ahí por su presentación muy completa respecto a la realidad país y también los desafíos que tenemos respecto a los estándares internacionales, muy completo, así que agradecer de nuevo la presentación. Y ahora dejamos entonces con ustedes a Georgia, la matrona, ¿cierto?, Georgia Cartes, que nos va a presentar respecto a la realidad actual de las maternidades del país, ¿cierto?, a nivel nacional, y hoy día un poco cómo eso se cruza también con el proyecto de ley Adriana. Adelante, Georgia. Gracias, Katiuska. Sí, bueno, saludarles a todas y a todos. Para ir continuando un poco con la presentación, bueno, en realidad Gonzalo contó un poco de historia, para no alargarnos un poco en ese aspecto. Nosotros sabemos que el proceso de nacimiento tiene su historia. Antiguamente eran realizados por las comadronas, después los partos se empezaron a profesionalizar por matronas, ¿cierto? Que ese es el plus que tiene nuestro país.
disminuyendo así la mortalidad materna perinatal. Y luego, obviamente, al haberlo profesionalizado y la incorporación médica, tenemos partos más intervenidos. El proceso de parto se configura, ¿cierto?, en los discursos médicos en que la mujer está enferma, ¿ya? Y que por ende requiere Perdón, tener la... Georgia, ¿Mm? hay que agrandarla en modo presentación, que se ve chiquitita. No me deja, a ver, espérame un poquito. No me deja prestar acá. Otra vez tuve... Ahí está. Ya, entonces, en esta etapa de... Ay, no sé por qué se me... Espérate. Ahí. Ya, en esta etapa que predomina, obvio, la medicalización, es por esta estructura que ingresa el contexto del médico, ¿cierto? Y nos hace pensar de que la gestación pasa a ser un proceso de enfermedad. Y progresivamente se impone un dominio absoluto en el progreso del equipo médico, con la consiguiente desposesión del control de la mujer sobre el propio cuerpo, ¿cierto? No sé, que tengo problemas con esto. Espérame. Ya. Por lo tanto, acá es importante, entonces tener y saber cuáles son los principios del cuidado para el nacimiento. Acá nosotros tenemos que volver a la visibilización de la mujer, de su autonomía, tratar de que no sea medicalizado, centrado en la familia, que sea integral, con pertinencia cultural, ¿cierto? Y tener en cuenta la toma de decisiones de las mujeres. Respetar la privacidad, la dignidad y la confidencialidad, ¿cierto? Esto es como volver a nuestros orígenes, tener este nuevo cambio de paradigma, eliminando o compartiendo los pros y los contras de lo que nosotros queremos como modificar para esta nueva atención de parto. Los inicios de este modelo de atención se basa desde los principios que los comenté anteriormente, y llegamos aquí al trabajo que se hizo en el ministerio, ya con el manual de atención personalizada en el proceso reproductivo, que fue en conjunto con el programa Chile Crece Contigo y el Departamento de Ciclo Vital, donde se inicia y se retoma un poco cómo debería ser este modelo de atención. Lo mismo que presentó Gonzalo, en relación a lo que la OMS nos está explicitando con las 56 recomendaciones y la importancia que tiene tanto para la mujer, su hijo, su familia, y el impacto que esto puede traer para la sociedad. Ahora, en materia de qué es lo que estamos viviendo acá en Chile, acá les puse unas fotos, ¿cierto?, en que en este momento estamos por una demanda también de la sociedad civil, ya en el cual se establece y se presenta a la Comisión de Mujer e Igualdad de Género el proyecto de ley Adriana, que fue realizado por sociedades civiles, patrocinada por la diputada Mix, ¿ya? En el cual, este es un trabajo que viene desde mucho tiempo. A nosotros como ministerio se nos presentó hace unos 3 años atrás, en el cual nosotros revisamos la propuesta. Se trabajó desde DIPRESE, desde el equipo del programa La Mujer de ese entonces, Rodrigo, la Laisa, desde DIVAP, Juan, la Damari, y desde Dijera, la Daniela con la María Alicia. Y por mi parte también de la Dirección de Matronería, nosotros hicimos un trabajo de evaluación del proyecto. Se nos pidió la opinión desde los asesores ministeriales, ¿ya? Y este trabajo inicia desde ahí,
y hasta ahora seguimos trabajando en los articulados, ya en qué es lo mejor que nosotros creemos como referencia técnica desde el MinSal, que debe de salir esto, ¿cierto? En este momento el proyecto de ley está aprobado desde la Comisión de Mujer e Igualdad de Género y ahora entra a la Comisión de Salud, en el cual estamos en espera de retomar esto. Inicialmente se nos, como esto venía como todo un proceso, ya se nos pidió hacer un ejercicio presupuestario, porque esto como no era una moción no de la presidencia, esto no viene con recursos, ya, y por lo tanto, si bien inicialmente se da en un contexto que tiene que ver con el trato, nosotros siempre hemos evaluado que esto tiene que ver más allá que el trato, sino que es muchas aristas, ya, que tiene que ver con infraestructura, con limitación de recursos humanos. Es una deuda que el Estado tiene con las mujeres y con sus derechos sexuales reproductivos en el proceso de nacimiento, ¿sí? Entonces, esto se ha enmarcado en que no es solamente una ley para que quede y que el mismo equipo tenga que ponerla en práctica, sino que esto es mucho más. Incluso se ha pensado en que esto debería ser casi una política pública integral. Pero el trabajo ha sido arduo durante todo el tiempo que nos han solicitado en conjunto con el Departamento de Derechos Humanos y Géneros también. Se ha hecho una gran labor, no solamente desde el ámbito de la referencia técnica, sino incluso con la sociedad civil, pudiendo trabajar de alguna manera mancomunada y tomar como decisiones o tratar de abordarlo de alguna manera conjunta, ¿cierto? Bueno, eso también ya lo conversó Gonzalo. En este momento tenemos dos tipos de modelo, el modelo tradicional y el modelo centralizado, en el cual uno está centrado en la paciente solamente, de manera más vertical con el modelo y el equipo médico, y en el otro está centrado en la mujer y la familia. Es más participativo, que es el norte que nosotros queremos llegar. Ojalá que tuviéramos la personalización que fuera 1:1, una relación más horizontal, o solo uso si es necesario de tecnología en que la mujer participe en la toma de decisiones en conjunto con el equipo médico, y esto no se vea como una amenaza, sino que tenemos que empezar a cambiar el paradigma y que veamos que esto puede ser una fortaleza en el trabajo de equipo. Hay que integrar el cuerpo y las emociones y que esto sea mucho más fisiológico y menos medicalizado. Ahora, como les contábamos, y Gonzalo también hizo como un breve resumen, hace rato que como hemos venido trabajando, nosotros queríamos saber cómo está la realidad en nuestro país, cómo es la realidad de las maternidades en Chile. ¿Ya? Este levantamiento lo hice yo desde la dirección, ya para ver, y bueno, y acá se les mandó a una encuesta a las gestoras de todos los hospitales, tanto de alta y de mediana complejidad, ya para ver cómo ellas estaban funcionando. Esto se inició en agosto y terminamos en hacer un trabajo de dijera, en el cual he tenido colaboración con Daniela, que hizo gran parte del trabajo del ejercicio presupuestario, y luego lo terminamos con María Alicia, ¿ya? En el cual fue, a pesar de que a lo mejor lo teníamos claro un poco, igual fue sorpresivo para nosotros ver la precariedad que las maternidades actualmente tienen, y que a pesar de eso podemos tener súper buenos indicadores como lo dice Gonzalo en la presentación anterior, y yo creo que eso es súper loable para el equipo en sí. Creo que se han hecho se ha hecho un gran trabajo de parte de los equipos de los establecimientos en tratar de humanizar y de respetar más el trabajo en conjunto con la mujer, a pesar que nosotros sabemos que nos falta todavía.
Entonces, como yo les contaba, en el mes de agosto se hizo el primer levantamiento, se hizo en 74 establecimientos mediante esta encuesta, ya de los establecimientos de alta y de mediana complejidad. Se les hizo varias preguntas, acá hice un resumen, ya orientado obviamente a lo que es el modelo de atención integral en el nacimiento. Tenemos más o menos un 50% de los establecimientos que cuentan con un modelo establecido en atención integral. También se les consultó si tenían sala de atención integral y solamente el 45% tiene sala integral del parto. Por lo tanto, si bien existen muchos hospitales de baja complejidad que se están construyendo y que desde Dijera le dan la pertinencia técnica, se da con la pertinencia técnica que tiene que ir una sala integral del parto porque para allá se tiene que ir el nuevo modelo. Ya todavía tenemos hospitales que no se han normalizado y tenemos hospitales que siguen con el modelo del preparto en el cual están las camas todas juntas, por lo tanto no centrado en el modelo de la mujer y de su familia y con poca privacidad, ¿cierto? Acá hicimos estas consultas ya porque nos sorprende que efectivamente que nosotros creemos y sabemos que en el ámbito de la matronería como profesional es la que por código sanitario está a cargo de todo el proceso en relación a derechos sexuales y reproductivos, ya aquí se nota una inequidad en el nacimiento. Ya efectivamente, si ustedes ven en pabellón y en recuperación, menos del 50% tiene una recuperación exclusiva, ya diferenciada, en relación a la parte ginecobstétrica y específicamente a la parte obstétrica. Por lo tanto, ahí es donde nosotros nos hacemos la pregunta y decimos, ¿qué pasa con el contacto piel a piel? ¿Qué pasa con la lactancia precoz? ¿Quién está haciendo ese proceso? Si no existe el equipo adecuado y si estamos utilizando pabellones indiferenciados, ¿cierto? O sea, ahí hay un proceso de inequidad y eso lo hemos manifestado y ahora también se está haciendo a nivel ministerial el modelo para pabellones quirúrgicos, donde también inicialmente estuvo invitada yo, en el cual dejamos esto en claro, que no podían haber partos, partos, por ejemplo, en vaginales, en que tuvieran esta opción y en las cesáreas no. Entonces se dio la opción de que pudiéramos incorporar todo lo que era ginecobstétrico, que en el modelo actual no existía. ¿Ya? Eso ha sido, estamos en proceso de desarrollo. Luego indicamos si había acompañante en preparto y SAIP, el 90% tiene. Acá contextualizando obviamente que de por medio existió la pandemia, ya en que costó el que pudieran retomar el tema de los acompañamientos. Ya normalmente en el tema del preparto fue muy difícil, a pesar de que tenemos ahí el 90%. Todavía teníamos ahí algunos hospitales que tenían problemas justamente en pabellones y por otro lado habían hospitales que estaban en proceso de modificación de planta y que por eso dejaron como afuera el tema de preparto. Ahora, en acompañamiento de parto propiamente tal, están ingresando el 100%, que al 2022 eso ya se había retomado post pandemia. Y acá, como yo les contaba, habían algunas problemáticas en el tema de las cesáreas, porque como son pabellones centrales todavía, y como son indiferenciados, no dejaban ingresar en algunos establecimientos el acompañamiento de cesárea, viendo como una medida todavía así como de restricción, el que hubiera muchas personas dentro de. También les preguntamos dentro de su modelo si alimentaban durante el trabajo de parto a la gestante. El 83%, el 83,6% sí tiene esa forma de entregar en este nuevo modelo, el preocuparse por la gestante que durante su trabajo de parto, que nosotros sabemos que es un esfuerzo y que uno como mujer gasta mucha energía, uno requiere el aporte calórico.
ya les entregan. No hicimos la consulta de qué tipo de alimentación, sino solamente si se les alimenta o no se les alimenta, porque efectivamente se pensaba, y la sociedad civil también así lo ha reportado, en que hay muchas mujeres que estaban en ayuno de manera permanente. Lo mismo en el ámbito de la hidratación, como bien lo dijo Gonzalo, no existe ninguna normativa que impida la hidratación siempre. Esto en relación a que sean líquidos claros, pensando obviamente en un procedimiento quirúrgico, ya, pero sí podría hidratarse. Y acá obviamente, sorpresivamente, que también ese fue uno de los resultados que nos llamó la atención, un 97% hidrata, ya que también eso era como sacar un poco lo que nos trataba de decir, que en las maternidades no se alimenta ni se hidrataba a la gestante en trabajo de parto. También se les preguntó si se manejaba el dolor con algún tipo de anestesia o de alguna otra forma no farmacológica, y el 98% sí lo tiene. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, ha ido durante todo este periodo, desde que inició el tema de parto respetado, parto humanizado, parto natural, ¿cierto? Que son como las tres áreas de evolución que ha tenido el ámbito del parto, ya, o como del trato. En estas áreas, el equipo, obviamente liderado en este momento, porque en nuestro país la matronería es la que lidera el ámbito del trabajo parto fisiológico. O sea, han habido cambios importantes en relación a humanización, respeto, el centrarse en la mujer, ¿cierto? Después también le preguntamos si se le mueven libremente, el 90% dijo que sí. Y acá donde todavía tenemos, y que yo lo veo que es por un tema también de infraestructura, también de capacitación de los equipos, que se le pregunta si la gestante puede elegir la posición en el parto, y solo el 65% dice que sí lo puede elegir, ¿ya? Luego, también hicimos la consulta, bueno, y acá es un poco en relación a la personalización, ¿ya? El modelo de personalización actualmente, y como lo expresa el manual de atención del Chile Crece, ya nosotros tenemos una personalización que tendría que ser de una matrona por 2 gestantes, y eso lo tienen 23 establecimientos de los 74. Luego, el que le sigue, que tiene mayor preponderancia, es una matrona cada 3 gestantes, que lo tienen 14 establecimientos, y luego una cada 4, que lo tienen 3 establecimientos. Sin embargo, al hacer el levantamiento, incluso en algunos establecimientos existe una matrona por 6 gestantes, y eso es lo que hay que tener una mirada, y que desde el equipo de jefatura y desde el equipo de la dirección del establecimiento hay que empezar a concientizar de que la evidencia internacional lo que te dice es que debe haber un trato personalizado en este nuevo modelo. En Chile nosotros tenemos solamente 4 hospitales que tienen este modelo 1:1 en la sala integral del parto. Está Antofagasta, Gustavo Fricke, Félix Bulnes y Calama. La Florida también lo tiene, pero la Florida tiene un sistema que tiene preparto y SAIP. En la SAIP tiene un modelo que también es 1:1, pero acá lo enfoqué exclusivamente a los 4 hospitales que solamente tienen el modelo SAIP, sin tener un modelo híbrido. En pabellón y recuperación de los hospitales de mediana complejidad, que esto para mí es complejo, ya no hay profesional con las competencias para el proceso de nacimiento y parto, ya, y en el de alta solo el 50%. Por lo tanto, ahí tenemos un nodo crítico, tenemos un nicho que tenemos que fortalecer, ya, para poder incorporar estos procesos, porque en el fondo, como yo les explicaba, no puede existir estas inequidades en esta unidad, ¿ya? También consultamos en el ámbito del recurso humano. Acá, bueno, esta fue solicitud de Gonzalo puntualmente, para ver cómo, porque no se había hecho nunca un levantamiento hace mucho tiempo, y desde la DIGEDEP tampoco, más allá de saber el total, ya como un N general de profesionales,
se hizo en estos 74 hospitales, ya en el cual, si ustedes ven, tenemos 2 hospitales que no tienen residente médico, ya esto implica que pueden estar de llamado o solamente diurnos. Un residente médico tienen 27, 2 residentes médicos, 22, que este es lo que nosotros queremos y pretendemos llegar a que en todos los hospitales de alta y mediana complejidad tengamos este total, esta cantidad de médicos residentes. Luego tenemos 11 con 3 residentes y solo 1 con 4 residentes. El 80% de los establecimientos de mediana complejidad tienen una sola matrona que ve urgencia, preparto, parto, atención inmediata y posparto inmediato. Lo que para nosotros, a pesar de que pueden, y que nosotros lo hemos visibilizado, que todavía siguen contando los partos, ¿ya? Y no ven el proceso en calidad, para nosotros esto conlleva a tener mucho más eventos adversos, sobre todo si es que vinieran pacientes de manera simultánea. ¿Ya? Dentro de lo que hicimos con Daniela y María Alicia, del levantamiento aproximadamente habría como una brecha casi de 1.600 matronas, ¿ya? Entre atención abierta y atención cerrada. Acá quise ponerles un poco indicadores ya relacionados también a lo que es el parto respetado, humanizado, como queramos llamarlo. Ya estos fueron sacados en relación al REM 24 del año 2021 y 2022. Actualmente tenemos en cesárea un 44%, si ustedes ven, entre el 21 y el 22 como que no hemos mantenido. Lo que ha aumentado ha sido más que nada el ámbito de a lo mejor los establecimientos privados, ¿cierto? Y eso es lo que nos engloba el porcentaje nacional. En cuanto a partos en posición vertical, ya en los establecimientos públicos es también entre un 5 y un 6% entre los dos años. Utilización de anestesia epidural va entre un 39 y 40%, se mantiene, como si ustedes pueden ver, muy estable entre un año y otro año, ¿ya? El contacto piel a piel en los establecimientos públicos entre un 58 y un 61%. El acompañamiento del parto, como bien yo les decía, teniendo en cuenta que tuvimos una pandemia de por medio, el 2021 y el 2022, alrededor entre un 33 y 37%, el acompañamiento en el preparto y parto, acá tuvimos ya después un alza en el 2022, iniciando el 2021, o sea, terminamos el 2021 con un 35% y en el 2022 ya terminamos casi en un 50%. Eso sí, hubo un aumento mayor. En lactancia precoz, entre un 40 y un 42%, y el manejo del olor no farmacológico también entre un 16 y un 19%. O sea, en el fondo todos los números no se han modificado tanto, ya, por lo tanto aquí tenemos que seguir avanzando este año también con el trabajo de todos los referentes del equipo de salud sexual reproductiva. Se hicieron modificaciones del REM, que es para esto, para poder que nosotros podamos plasmar cómo va el proceso y el nuevo modelo que nos sirve tanto a nosotros intraministerial como a ustedes, ya en el ámbito de poder solicitar o disminuir brecha o establecer un nuevo modelo junto con sus equipos directivos, ¿cierto? Entonces es importante que en el ámbito de los indicadores y de sus números, ustedes sepan cómo estamos y cómo podemos enfrentar esto tanto en el ámbito local, así como nosotros también lo hacemos desde el ámbito ministerial. Y para terminar, a modo de conclusiones, ¿qué es lo que se requiere? ¿Ya? Se requiere que nosotros trabajemos un modelo de gestión, sabemos que estamos en deuda en el ámbito ginecobstétrico, ya iniciamos una mesa de trabajo liderada por la Lorena Gutiérrez, que está también en todo esto de referencia en el ámbito de la urgencia. Ha sido un trabajo arduo, ya estamos todos trabajando como para iniciar este proceso. Luego esperamos prontamente poder sacar el modelo de atención cerrada, y así, o sea, se están haciendo hartas cosas porque sabemos que
sin modelos, sin documentos, no podemos demostrar muchas cosas. Hay que trabajar en la brecha de recursos humanos, que esperamos que con el ejercicio presupuestario que hicimos y que todavía no sabemos en qué va a terminar la ley Adriana, ¿cierto? Podamos lograr tener disminución de brecha. Se requiere evaluar infraestructura de los que todavía, de los establecimientos que no están ni siquiera en proyecto de normalización. Y por último, que también creemos que es importante, a pesar de que sabemos que el proceso de parto es un proceso fisiológico, sabemos que el perfil epidemiológico de la gestante también ha cambiado y por lo tanto se requiere incluir la complejización de camas. Esto obviamente tiene que ir de la mano de millones de documentos, es un trabajo mancomunado. Esto lo revisé obviamente desde el ámbito del nivel terciario, pero a nivel de atención primaria también se están haciendo cosas, también se está tratando de disminuir brecha en que, bueno, ustedes saben que atención primaria no depende del ministerio, sino que depende de la municipalidad, y ahí sí que la brecha que podemos tener y la cantidad de consultorios es enorme. Por lo tanto, se está haciendo esfuerzo desde DIVAP también de hacer levantamientos en los cuales ellos también hicieron un ejercicio presupuestario que se incluyó en el ámbito de ley Adriana, de ver ecógrafo, tratar de disminuir, como yo les decía, cuántas personas tienen que ser atendidas por matrona. O sea, el trabajo es arduo lo que se ha generado dentro del ministerio. Así que eso quería compartirles. Nos queda harto, tenemos harto de desafío y ha sido un trabajo súper importante, y espero que ustedes también en el ámbito local sigan trabajando. A veces nos cansamos y queremos bajar los brazos, pero en el fondo debemos pensar que somos nosotras las que estamos llamadas a defender los derechos sexuales reproductivos, y tenemos que además, para mí Gonzalo ha sido un súper buen apoyo porque él es súper pro matrona además, entonces siempre cuando tratamos de hablar estos temas, él siempre dice, ojalá solo las matronas atendieran los partos y los médicos solamente estuvieran para las necesidades reales patológicas, así como lo tienen en los países ya muy desarrollados, Inglaterra, Suecia, Noruega, que son un lujo en la atención del parto. Así que eso queríamos contar. Muchas gracias, Georgia. Muchas gracias, Gonzalo, a ambos por su presentación. Vamos a dar unos pequeños minutitos entonces ahora, si hubieran preguntas respecto a las dos presentaciones. Han habido algunas opiniones en el chat de distinta índole. Quizás ahí había una opinión respecto a hacer este tipo de encuestas a la población de usuarias. Comentarles que a propósito de esto mismo, nosotras y nosotros lo hemos discutido acá en el equipo del ministerio respecto al levantamiento que se va a generar a través de la ENSEX, que no sé si la escucharon, ¿cierto? Que se difundió ampliamente desde la Subsecretaría de Salud Pública, con las CEREMIS y también en el territorio a nivel nacional, la ENSEX, que es la Encuesta Nacional de Salud Sexual, y que más que una encuesta es un estudio, ¿cierto?, que va a levantar las apreciaciones también de las mujeres, y vienen preguntas específicas respecto a trato o parto respetado, ¿cierto?, o violencia ginecobstétrica. Vienen consultas hacia la población. Es una encuesta que tuvo alrededor de 22.000 personas que participaron, y esto prontamente se va a lanzar dentro del año, ¿cierto?, a través de la ministra. Por lo tanto, ahí también recoge la percepción de las mujeres respecto a estos temas, ¿no? Que va a ser un insumo muy relevante para redirigir la política pública. Como bien comentaban acá también el doctor Gonzalo Rubio respecto a las orientaciones técnicas que se están trabajando acá también para el parto respetado, parto y nacimiento respetado, que también viene a contextualizar todo lo que se viene diciendo acá dentro de los desafíos. No sé si hay espacio para preguntas o alguien quisiera opinar algo al respecto de las presentaciones. Levanten su manito. Tenía su manito levantado alguien delante, creo que la bajó ahora. Carol creo que tenía su manito levantada. Sí, Y luego Katiuska, María Teresa. Sí, quería hacer un pequeño cierre con respecto al
de alguna manera, porque creo que para todos nosotros y nosotras probablemente hay mucha necesidad con respecto a esto, y es, de alguna manera, es que las mujeres y la sociedad civil cada vez están solicitando más el poder aportar y que haya un cambio de paradigma con respecto. A veces se genera una situación de choque entre este modelo que yo les decía que era más tradicional y esta solicitud de las mujeres con naturalmente discusiones bastante controvertidas. Y de alguna manera también eso nos hace pegarnos con la realidad de que las necesidades en salud en nuestro país son tan grandes que probablemente, esta es más bien una opinión, de alguna manera como la ginecobstetricia, la salud sexual y reproductiva venía con muy buenos indicadores en general, se planteó, y como había una disminución del número de partos, nunca se ha priorizado como a nosotros nos gustaría. Y a mí me encantaría que eso naturalmente fuera, y que de alguna manera si nosotros pudiéramos cambiar la forma de nacer en Chile, probablemente mejoraríamos un montón de cosas. Indicadores que tienen que ver con salud mental, con condiciones crónicas no transmisibles, y creo que efectivamente estamos justo en esta transición que yo les comentaba, pues en esto que todavía no, este modelo biomédico tan centralizado en la patología no le hace sentido a todo el mundo, como nos hace sentido a la mayoría de nosotros tener un modelo centrado en las personas, y además, pero que además esté vinculado a la seguridad, porque también nos damos cuenta que efectivamente también de repente nos pasa que hay mujeres que les gustaría tener un parto en una situación probablemente mucho más cálida y atendible, mucho más cerca, pero sabemos que sus condiciones ponen en grave riesgo a ella y a su recién nacido, y entonces en ese momento es difícil ver cómo vamos confrontando. No quiero pensar en confrontar las cosas, sino que creo que de alguna manera tenemos que ver cómo lo compatibilizamos. Y creo que de alguna manera la mayoría de quienes trabajamos en salud sexual y reproductiva vemos a veces estos proyectos como de alguna manera amenazas. Y yo he intentado aquí con el equipo, con Georgia y todo lo demás, es verlo como una oportunidad para ojalá poder mejorar la calidad de atención. Y decir, sabes que nos faltan 1.600 matronas, nos faltan residentes de turno, faltan salas de atención integral de parto, falta más tiempo para dedicarle a las pacientes. Porque además, ojalá a todos nos gustaría tener la mejor calidad de atención para cada una de las mujeres que tenemos. Entonces, eso era como para cerrar mi opinión y atento a las preguntas que vengan. Gracias. No sé, bueno, tiene María Teresa su manito levantado y luego Carolina. Hola, buenos días a todas, a todos. No sé si me escuchan porque he tenido algunos problemas de... ¿Se escucha Sí, mal? ¿Me escuchan ahora o no? Sí, se escucha, sí. Ya, me tuve que acercar bastante. Bueno, primero agradecerles este webinar, ya me parece muy necesario, a pesar de que de alguna forma muchos hemos reflexionado respecto a esto, pero reunirnos más de 100 personas, hablar de este tema, que somos del área, y tener algunas apreciaciones me parece fantástico. Así que muchas gracias al doctor Rubio, a Georgia por esta presentación, y Georgia por la actualización que has hecho de lo que son nuestros recursos, me parece muy necesario. Y al respecto, con una colega o alguien planteó esto de conocer la opinión de las usuarias. Hay un instrumento validado desde el año 2008 que no hemos aplicado con cabalidad. En el Manual de Proceso Reproductivo de Atención Personalizada del Parto con enfoque salud familiar, en las páginas 94 y 95 está la encuesta que está validada, ¿ya? Y yo creo que debiera ser un estándar. Nosotros queremos aplicarla a partir del segundo semestre acá, por lo menos durante 3 meses, de manera aleatoria como hospital, para saber qué piensan nuestras usuarias. Como ustedes bien señalaron, hemos avanzado todos los hospitales en distintos niveles, pero hemos avanzado finalmente todos. Nos falta, sí, por supuesto, nos falta, pero es importante desde la percepción de la usuaria, con esta atención personalizada, tener claridad de qué perciben ellos que nos falta.
Y la verdad es que esta encuesta de alguna manera nos permitiría tener alguna claridad, ya que es un instrumento que está validado, por eso pueden haber muchas otras encuestas, pero este es un instrumento que está validado, está elaborado por gente que trabaja en esta área. Entonces yo creo que sería muy bueno establecer la aplicación de esta encuesta por un periodo, pero para todos los hospitales de la misma complejidad. Porque por un lado, muy bien, Georgia, con las colegas que trabajan en el ministerio, hicieron la brecha estructural, desde comparándolo con el estándar que aparece en el programa de evaluación de calidad, ¿cierto?, de servicios de obstetricia, neonatología y ginecología. Ya, desde esa mirada, pero desde la mirada de la percepción usuaria, ¿ya? Para tener un mismo instrumento aplicado a todo y poder invertir los recursos, no sé, priorizar las capacitaciones. Si tenemos un servicio en que a lo mejor aparece que la información es mala, o no sé, que las posiciones en el parto no son con la oferta que debiera respecto de otro, a lo mejor cuando tengamos que seleccionar a quienes capacitamos, a quienes entregamos recursos, tiene que ver un poco con distribuir con equidad los recursos para estandarizar la formación. Y me parece que la opinión de nuestros usuarios respecto al producto nuestro, que es un producto distinto, no de manufactura, se llama Servucción, ¿cierto? Tiene que ver con producción de servicios, donde el producto se obtiene con incorporación del cliente en forma inmediata y no hay embalaje, no hay inventario, es aquí, ahora, ya. Y en eso, por supuesto que la opinión de las personas que reciben nuestros servicios es fundamental. Eso quería aportarle, el instrumento está, página 94-95 del manual, está asequible para todos, podemos googlear y aplicar todos el mismo instrumento. Eso es mi sugerencia. Gracias. Gracias, colega. Carolina levantó su manito también. Hola, agradecer igual la presentación y el tema y los avances que se han hecho, o sea, ya tener una mesa instalada en el ministerio abordando este tema, trabajando en nuevas orientaciones y modelos, ya es un avance grande, no lo teníamos, así es que agradecer el trabajo de las personas que están ahí. Un poco continuando con lo que decía el doctor y María Teresa, puede ser que la idea de María Teresa sea una buena estrategia para convencer a las personas que aún no están convencidas, que en el fondo es uno de los mayores obstáculos que tenemos. Y ahí un poco iba a realizar una pregunta al doctor, porque en general yo creo que las matronas estamos mucho más convencidas de la necesidad del cambio de modelo que los médicos. Al menos, no sé, es lo que hemos vivido nosotros acá. Hay un poquito de, y no tan poquito, de resistencia a este cambio. Yo no entiendo muy bien por qué, el motivo. Ahora, acá en nuestro hospital, yo trabajo en el hospital, soy la matrona administradora del cuidado del hospital Hernán Enrique Aravena de Temuco. Acá se encuentran muchas, no sé si llamarlo excusas, pero motivos para no instalar un cambio de modelo, aludiendo a nuestra infraestructura que no nos ayuda. Tenemos salas de partos que son de 4 pacientes, tenemos 2 salas de partos individuales, y tenemos 2 salas, o sea, 2 salas de preparto individuales, y tenemos 2 salas de parto. Entonces, y la infraestructura es pequeña, no tiene iluminación natural, bueno, tiene varias características que no son muy favorecedoras. Entonces, ahí se encuentra como el mejor motivo para decir que instalar un proceso más natural de manejo del trabajo de parto es imposible porque tenemos el espacio chico, porque hasta la instalación del acompañamiento en el preparto ha costado por lo mismo, tuvimos grandes problemas con algunos de nuestros médicos cuando empezamos a entrar al acompañante a las salas de preparto. Entonces, cualquier avance en ese modelo es súper difícil. La alimentación a las pacientes, todo. Entonces, mi pregunta es,
¿cuál será la mejor estrategia para convencerlo? No sé si en las Sochoc, por ejemplo, lo han conversado alguna vez, han instalado este tema. ¿Cuál es el motivo real? Porque realmente yo no lo comprendo. Eso. Ya, quisiera ver si puedo responder un poquito antes de las consultas. A ver, esta es una opinión mía, la verdad. Yo creo que la Sochoc ha hecho algunos intentos para avanzar en esto, pero efectivamente yo creo que, esta es una visión bastante personal, yo creo que naturalmente quien tiene un poder en general, es difícil que lo vaya a soltar de una manera tan fácil. Y la verdad es que efectivamente los médicos contamos con ese biopoder. De alguna manera consideramos que finalmente y se nos forma de esa manera. Y efectivamente vemos esto como una gran amenaza. Ojalá tuviera una respuesta, una bala de plata para eso. Lo que yo siempre he pensado, y así se lo he manifestado tanto a mis colegas en el hospital, yo sigo haciendo turno en el San José, como a la gente de la Sochoc, es que generalmente esto ya es una cuestión que está absolutamente, o sea, a ver, nosotros en la discusión en el Parlamento que hemos tenido esta es una cuestión transversal, o sea, de izquierda a derecha, no hay ningún parlamentario que esté absolutamente en contra. Entonces, por eso yo les quisiera comentar que lo más probable es que la ley Adriana, si va a salir del Parlamento, va a salir, porque probablemente nadie va a estar en contra. O sea, de hecho creo que no veo quién podría estar en contra de esta situación, ¿ya? Porque la gente considera de que no hay buen trato en las maternidades. Y lamentablemente eso es una realidad. A nosotros nos gustaría que fuera mejor, pero eso. Nosotros sabemos que tenemos brechas enormes y necesidad de infraestructura. Y como esta ley viene desde el Parlamento, no tiene recursos asociados. Nosotros estamos trabajando para que ojalá el Ejecutivo pueda patrocinar y pueda poner recursos. Pero eso tampoco no se los podemos garantizar porque efectivamente tampoco estamos en el Ministerio de Hacienda y ustedes saben que siempre los recursos, la necesidad en salud y los recursos son enormes. Pero estamos haciendo grandes esfuerzos que partieron con esto, con ponerle número a esto, saber cuánto necesitamos, cuánta es nuestra brecha de recursos humanos. Entonces, yo efectivamente creo que si nosotros nos ponemos, yo siempre lo he puesto, como gato de espaldas frente a la ciudadanía, vamos a perder. Estamos perdidos en esta situación porque esto le hace sentido común a la mayoría de la gente. Ustedes escucharon a propósito de que una parlamentaria tuvo una complicación en su cesárea, una cesárea electiva, que lo primero que se dijo que era violencia obstétrica, y fue una complicación de una cesárea. ¿Ah? Que para nosotros decimos es una situación que puede suceder, pero para la mayoría de la población esto ya está súper asumido. Entonces creo que tenemos dos opciones: o ponernos como gato a espalda y nos vamos a perder en esa, o decir, ¿sabes qué? Yo quiero dar la mejor atención posible, pero necesito que se me ayude en esta situación, o en estas condiciones. Y para eso necesito determinado tipo de cosas. Con respecto al problema de infraestructura, yo estoy muy de acuerdo que tenemos, y a mí lo que más me molesta es la gran inequidad que hay en nuestro país. O sea, yo personalmente trabajo en el Hospital San José, que tiene 8.000 partos al año, tiene una sala de preparto de 11 camas, que a veces tenemos, y me pasa que de repente tengo pacientes que están esperando en una silla porque se desocupa una cama y tengo un sistema de camas calientes, y yo me pregunto también, ¿cómo no acelerar un parto en esa situación? Cuando sé que lo más indigno es que esa mujer no pueda estar en un... y creo que tenemos un gran desafío y esa es una pega que tenemos que hacer todas y todos y tenemos que, yo creo que no poner la plata, sino que hinchar lo suficiente como para hacer y darle la relevancia que tiene el nacimiento en Chile. O sea, si nosotros de verdad vamos, yo creo que esto no es un gasto, sino que es una inversión a largo plazo, es una inversión para la salud mental de las personas. Katiuska nos hablaba hace poco de la NSEX, van a salir resultados sobre depresión postparto. En las depresiones postparto, cuánto quizás nosotros también
somos responsables de aquello. Entonces quizás si nosotros pensamos que esto es una inversión para mejorar la salud de nuestra población, creo que podemos dar esa. Pero, y lo otro que les quería decir, que también es súper importante plantearle a los colegas, a los médicos, que la gran mayoría de las mujeres no están pidiendo una suite en la clínica alemana de Santiago. Están pidiendo cosas súper simples. Primero, que se les informe. Que se les informe. Que se les pida permiso cuando las van a tocar. Yo creo que a ninguno de nosotros le gustaría que de buenas a primeras se le introdujeran dedos en la vagina, sin preguntar, sin tomarle su decisión. O sea, que se las incluya. Segundo, están pidiendo poder tomar agua o comer. No estar en una situación de ayuno permanente. Y cuando los colegas, los anestesistas te digan, dígale, bueno, vaya a revisar las recomendaciones de la OMS porque eso no tiene sustento científico. Ahora, usted muéstreme su evidencia, porque la evidencia a nosotros nos dice que lo que nosotros hacemos está bien. Las recomendaciones dicen que las mujeres tienen que estar alimentadas y tienen que tener hidratación. Están pidiendo poder moverse, no estar acostadas 24 horas, 7 días. Piden no estar monitorizadas todo el tiempo, porque eso también un poco que les limita el movimiento. Y sabemos que el monitoreo no disminuye el número de asfixias, sino que aumenta la tasa de cesárea. Entonces vamos a tener que tener una selección mejor. Y yo creo que tenemos que, si de alguna manera tenemos 50% cesárea, es que probablemente, y ahí yo hago la acusación a los médicos, yo lo soy, es que tal vez no estamos haciendo una muy buena obstetricia. Porque efectivamente, ¿qué pasa? ¿Que las mujeres chilenas no pueden parir de manera normal? ¿Hay un minusvalor en esas mujeres? O cuando se plantea de que probablemente, yo también creo que quizás, por ejemplo, el PAD en particular es un gran problema. Es un gran problema que selecciona mujeres jóvenes y más del 80% termina con cesárea. En mujeres jóvenes, sanas, que deberían tener todas las posibilidades de tener un parto normal. Y eso tiene, tiene vicios que nosotros tenemos que tratar de corregir. Así que eso por ahora, igual lo sigo escuchando. Voy a tener que moverme un poquitito, así que voy a apagar la cámara, pero lo sigo escuchando. Katy, voy a dar Sí, unas por mientras consultas. Sí. Georgia, y luego Lo- levantaron las manitos ahí, Víctor Córdoba también. Sí, habían unas consultas en el chat en relación a si en el ejercicio presupuestario que se hizo estaba incorporada la capacitación. Sí, está incorporada porque sabemos que parte de este cambio que tenemos que hacer de modelo de atención tiene que ir asociado a la capacitación tanto médica como de maternidad, o sea, de todo el equipo médico en general. ¿Ya? ¿Qué otra consulta había en relación a el doctor Francisco Díaz? Habla en relación a que falta el tema de la humanización del cuidado neonatal inmediato. Ya contarle al doctor que ahí tenemos una situación compleja porque, o no sé si compleja, pero de la estructura del ministerio, todo lo que es recién nacido, hemos tratado de trabajarlo de la manera desde el ámbito del recién nacido sano, pero que la referencia técnica no pertenece al equipo de referentes en salud sexual reproductiva. Esto está a cargo de la línea del equipo de GES y que esto está a cargo de enfermería. Por lo tanto, ahí tenemos que seguir trabajando este ámbito en cuanto a la visibilización que tiene el recién nacido. Sabemos que existe una brecha en cuanto a la categorización de riesgo de dependencia. Sabemos que existe un porcentaje de recién nacido en que no es 100% sano y tampoco es 100% patológico. Son recién nacidos que están en observación, por lo tanto se requiere a realizar más actividades. Eso es desde DIPRESE, Rodrigo Neira lo ha querido trabajar, desde Dijera, Daniela Vargas también lo ha querido trabajar. Han habido un poco de resistencia en ese aspecto, pero sabemos que es algo que nosotros necesitamos avanzar. Nosotros sacamos desde DIPRESE la norma técnica del recién nacido, está enfocado desde el ámbito
del recién nacido sano. Por lo tanto, es lo que nos enfocamos. Y si bien se trabaja con infancia, que es desde la línea técnica donde está el recién nacido de manera mancomunada, ¿ya? Pero nosotros no tenemos mucha injerencia en el ámbito normativo, ¿sí? Entonces, eso también nos hace tener como demoras a lo mejor en los documentos que nosotros quisiéramos sacar para poder visibilizar al recién nacido, ¿ya? Obviamente nosotros queremos en el ámbito de esto que también el doctor Díaz puso acá, de que si los partos disminuyen y no hay aumento en la cantidad de matronas, deberíamos avanzar en el ámbito de la calidad. Obviamente es lo que yo dije, o sea, efectivamente nosotros creemos que ya no debe visibilizarse el parto en los N, sino que en la calidad que se le tiene que entregar tanto a la triada, o sea, madre, padre, recién nacido, la familia. Sí, creo que esas fueron como algunas consultas que se habían realizado en el chat. Eso. Sí, muchas gracias, Georgia. En verdad hay muchas preguntas u opiniones en el chat, pero no creo que nos dé el tiempo para estar largamente. Sí, quizás ahí pudiésemos pensar desde el programa hacer ahí lo estamos discutiendo con el equipo y con el doctor Gonzalo también, hacer una jornada nacional quizás más durante el año para encontrarnos y debatir de estos temas que bien hace también. Tiene su manito levantada Víctor Córdoba, y como no sé si hay más, para ir cerrando también en honor al tiempo, ya van a ser las 12, así que no sé si ahí levantó su manito ahí. Víctor, dale nomás. Ya, hola, agradecer la invitación que nos hicieron. Yo soy médico jefe de servicio en el Hospital Luis Tisné, y principalmente eso, o sea, agradecer la instancia de compartir, porque efectivamente yo creo que falta participación de parte de los médicos y los obstetras. Yo trabajo con Francisco Díaz en la clínica de Ávila. Lo conocí en el Sotero del Río, conozco mucha gente del mundo obstétrico acá en el área metropolitana al menos. Es muy chico este mundo, entonces todos más o menos se ubican perfectamente. Entonces yo creo que la invitación es a continuar con estas reuniones, a invitar a más médicos que se vayan sumando, digamos, a conocer esto del parto respetado y humanizado, y yo creo que a buscar sincronía y a buscar como acuerdo en el sentido de cosas tan sencillas como, por ejemplo, los términos que vamos a utilizar, porque efectivamente lo que mencionan respecto de la amenaza a veces tiene que ver con el desconocimiento de cosas tan básicas como cuando alguien menciona, si vamos a decir humanizado, respetado, ¿cómo? Si vamos a hablar de parto respetado o si vamos a poner el foco en la violencia obstétrica. O sea, en el fondo, si yo creo que nos unimos en cuanto a la línea de trabajo, yo creo que va a funcionar esto mucho mejor, porque yo creo que todos los médicos que trabajan y en los distintos lugares, y me atrevería a decir que el porcentaje mayor de ellos están a favor del respeto y de la humanización del parto. Yo creo que no cabe la menor duda que esa es la visión que tienen mis colegas. Yo trabajo muy de cerca con los jefes de servicio de todos los hospitales de Chile y con el doctor Insunza, que es el presidente de la SOCHOC. Lo hemos invitado a hablar de parto en domicilio acá en el hospital. Hemos conversado mucho acerca de parto respetado y conocemos sus visiones. Efectivamente, cuando alguien mencionó la resistencia de parte del grupo médico, yo creo que tiene que ver con eso, con la amenaza, con que no estamos sincronizados, con que tenemos desinformación, con que el foco, insisto, el foco del parto respetado debiera ser eso, el respeto, pero quizás el que la ley se llame de violencia, como que al tiro pone el foco en algo que es quizás un daño colateral importante que ha existido durante toda la historia de la obstetricia, y que en el fondo se gana como el título de la canción. Entonces el título de la canción creo que es fuerte.
tal vez está con esa intención, con visibilizar y se entiende, pero lo que nosotros queremos es trabajar acerca del respeto y la humanización del parto. Entonces el foco creo que puede ser lo que genere esa mayor amenaza en parte de los médicos, y me gustaría dejar en claro que la amenaza también puede ser incluso para los otros colegas que son pediatras y anestesistas. ¿Por qué lo digo esto? Porque el tema que mencionó Francisco Díaz respecto de la humanización de la atención neonatal, para nosotros es una constante lucha diaria de intentar convencer a los colegas neonatólogos de muchos aspectos, y de convencer a los anestesistas de que las pacientes ingieran líquido y alimentos en el parto no las va a complicar. Entonces creo que esto abarca a muchas otras especialidades, y creo que más que la resistencia de parte de los ginecólogos, también hay una resistencia de los otros grupos médicos que trabajan asociados con nosotros. Respecto de lo que se mencionó de que la gente considera que no hay buen trato en las maternidades, nosotros tenemos una encuesta de satisfacción usuaria acá en el hospital, y con resultados que son súper buenos. O sea, esa es la opinión de nuestras pacientes. Creo que lo hemos compartido en otros grupos. Creo que la opinión es que hay una buena atención. Siempre se pueden hacer mejoras, y definitivamente hay gente que la pasa pésimo, pero en general, según los datos que yo manejo al menos, la satisfacción usuaria de las pacientes de atención de parto en el sistema público es buena. Yo diría que en nuestro hospital al menos es sobre el 90% en las distintas preguntas que se le hace respecto de información, respecto de trato, etcétera, es bueno. Y terminar principalmente mencionando que creo que es súper importante que nos inviten a participar a los médicos. Hay muchos que están interesados en venir acá, entonces yo creo que sería súper bueno que compartiéramos, como les menciono, esta idea de mejorar la atención de nuestras usuarias, porque en realidad es lo que nosotros buscamos también como médicos. Así que gracias por la invitación. Saludos desde el Hospital Tirnes. Muchas gracias a todas, todos y todes. En honor al tiempo, agradecemos la asistencia, la presencia, y gracias a la presentación también del doctor Gonzalo Rubio y Georgia. Nos encontraremos más adelante en las siguientes jornadas que tengamos. Un abrazo a todas y todos. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Hola, Daniela. Nos vemos prontito, Lore, a partir del 1 de junio. Así que ahí las convoco yo prontamente. Un abracito. Hola, no sé si se escucha en realidad y quienes quedan todavía conectadas. Mi nombre es Pamela Merino, soy del Hospital de Angol y quería hacer una consulta en relación a si efectivamente se viene esto que he visto en las redes sociales, al menos que se está pidiendo
que es recursos para capacitación de matrones que están a cargo de la sala SAI. Esa es mi consulta. Vi hace poquito que el Colegio de Matronas publicó igual un video relacionado con esto, que tiene que ver con esta ley, y la verdad es que nuestras principales barreras van enfocadas en que colegas no se sienten tan seguros para implementar, ¿cierto? Por ejemplo, parto vertical u otros similares, y asociado esto también a nuestros ginecólogos, que en la incertidumbre, ¿cierto?, de que ellos no es habitual que se practique esto, ¿cómo le damos la seguridad nosotros al equipo médico si nosotros no nos sentimos 100% capacitados para lanzarnos con esta oferta a nuestras usuarias, que la verdad que están muy atentas y a la espera de que esto realmente se pueda tomar con la fuerza que queremos como matronas en realidad? Esa es mi consulta. Gracias y perdón. Pamela, mira, existen varios mecanismos a través de los cuales se puede acceder a capacitación, ¿ya? Una de las cosas que yo les recomiendo es que gestionen a través del servicio de salud, que se prioricen los paquetes Gloria, querida, de cada año. ¿puedes ¿Ya? parar la grabación? Tienes el hosting. Y lo otro, Pamela, que es importante es que sepas que en el contexto del proyecto de ley Adriana, que es algo que se está